cortito, no es tan engorroso como lo anterior. Vamos a hablar del síndrome mononucleosiforme, ¿sí? Y arrancamos con un caso, ¿sí? El motivo de consulta es un joven de 25 años que consulta por fiebre de 5 días de evolución, odinofagia, tenía marcada. Es estudiante, vive en la capital federal, no ha hecho viajes, eso es importante, no se ha colocado ninguna vacuna, no tiene pareja estable, refiere, niega alergias. Y cuando lo examinamos, nos encontramos con, él refiere de dolor de garganta, así que vamos, le miramos las fauces, y tiene unas fauces eritematosas, congestivas, con exudados blanquecinos, adenomegalias cervicales cuando le palpamos el cuello, está normotenso, está febril al momento del examen, y tiene hepatoesplenomegalia, porque lo examinamos completo, no le miramos la garganta y nada más, sino como viene con 5 días de fiebre, vamos a ver un poquito más, vamos a verle la piel, a ver si tiene algo en la piel, vamos a examinar el abdomen y vamos a buscarle a todo paciente que tiene faringitis si no tiene hepatoesplenomegalia. Este chico tiene hepatoesplenomegalia. Bien, acá les muestro cómo suele verse a veces una faringitis con un pequeño exudado allá atrás, un poco de eritema arriba, la anterior era muy grosera, esa también, las linfadenopatías, la hepatomegalia, la hepatoesplenomegalia, un poco grandes, un poco exageradas estas. En general, la hepatomegalia y la esplenomegalia son muy leves. Habitualmente la hepatomegalia es muy leve, casi no se palpa, y suele ser más dolorosa la palpación abdominal que el tamaño del hígado. Y el vaso, habitualmente lo palpamos unos 2 o 3 traveses, le decimos a esto, de dedo, por debajo del reborde costal, no es una cosa tampoco enorme. Y a veces hay algún exantema cutáneo, como este que podemos ver ahí, una cosa macular, difusa, no pruriginosa. Bien, cuando le hacemos un análisis de sangre, porque dijimos, bueno, acá pasa algo más, este chico viene con 5 días de fiebre, tiene hepatoesplenomegalia, vamos a hacer algo más, le hacemos un laboratorio y nos encontramos que el paciente tiene linfocitosis y que tiene linfocitos activados, nos dicen del laboratorio. O sea, que unos linfocitos que están como activos por una enfermedad. Y vemos en el laboratorio alteración del hígado, de las transaminasas, con una elevación no muy alta, que no superan a los 300, 400 de TGO, TGP, 500 como mucho. Entonces, como no estoy segura, es medio gordito, será yo que estoy palpando otra cosa, será la vesícula, le hacemos una ecografía y confirmamos que tiene hepatoesplenomegalia. Le hacemos un hisopado de fauces, porque tiene esos exudados, y uno dice, esto no será bacteriano, y yo lo del abdomen le estoy palpando mal, y todavía no tengo confirmada la hepatoesplenomegalia. Y el hisopado de fauces, el test rápido para estreptococo beta hemolítico del grupo A, y posteriormente el cultivo le da negativo, ¿sí? Este es nuestro paciente. Justo en este momento una de mis colegas está internando a un paciente que está en una situación muy parecida, pero un poco más difícil. Bien, ¿cuáles son nuestras impresiones diagnósticas? ¿Sí? Dolor de garganta, fiebre, algo de exantema. Este chico no tenía exantema, nos olvidamos. Hepatoesplenomegalia, linfocitosis, linfocitos activados, alteraciones de las enzimas hepáticas. Es de síndrome mononucleosiforme. O sea, no es una faringitis plus, acuérdense de eso. Es un paciente que además de tener dolor de garganta y fiebre, tiene más cosas. Tiene muchas adenopatías. Tiene algo en el hígado y en el vaso. Aunque no la palpen, puede ser que se pueda visualizar por un hepatograma, la alteración. O sea, compromiso hepático, más menos compromiso esplénico, más menos compromiso de piel, ¿sí? Entonces, pacientes que tienen, como les dije, fiebre, mucha astenia, faringitis con secreción exudados o sin exudados, exantema, linfocitosis, hepatitis en el laboratorio y en el examen adenomegalias y hepatoesplenomegalia. El caso de recién. Bien, frente a un síndrome mononucleosiforme,
Las etiologías pueden ser varias. La que está a la cabeza es el virus de Epstein-Barr. En alguien joven es el virus que da la clásica mononucleosis, ¿sí? Infecciosa. Pero hay otro virus que a esa edad también puede dar mononucleosis infecciosa o un síndrome parecido al de la mononucleosis infecciosa, y es el citomegalovirus. Diferencias entre estos dos prácticamente clínicas no hay. Pero el Epstein-Barr lo vemos en más jovencitos y el CMV en más grandecitos. Más jovencitos, estamos hablando de adolescentes, 20 y pico a 30, el citomegalo lo logramos ver. Después otro diagnóstico diferencial es toxoplasmosis. Si bien la toxoplasmosis no tiene tanto exudado, no tiene tanta hepatoesplenomegalia, y lo que predomina en la toxo suele ser la fiebre y las adenomegalias múltiples en el cuello, en las axilas, y hay que buscar las epitrocleares, las por detrás de la rodilla, ¿sí? Que a veces pueden tener. Otro diagnóstico diferencial, sobre todo en una persona joven, sexualmente activa, o no, joven y sexualmente activa, es HIV, ¿sí? Como otra causa muy importante de síndrome mononucleosiforme, la primoinfección por HIV, ¿sí? Luego, la sífilis, en su forma de sífilis secundaria. La sífilis secundaria es la que da, luego de la primaria, que es el chancro y todo eso, es la que da los cuadros febriles con exantema y que puede estar acompañada de úlceras orales que pueden simular una faringitis. Y mucho más raro, el virus del herpes 6 o el herpes 7, que está descrito en las series, pero es como más raro y es más chiquitos. Vamos a ver un poquitito. Esta es una serie que mostraba cuáles habían sido las causas de síndrome mononucleosiforme en una población. Como ven, el virus Epstein-Barr se lleva todo, el 80 al 90% de las causas, citomegalo le sigue, y ya es mucho más rara la primoinfección, la toxo y el herpes 6. Bien, el virus Epstein-Barr, que es el clásico de la mononucleosis infecciosa, ¿sí? Pertenece al grupo de los virus herpes, junto con el herpes simplex, el zóster, el CMV, el herpes 6, ¿sí? Este virus, como estos otros, tienen esa capacidad de mantenerse latente. Uno pudo haber tenido una primoinfección y mantenerse después, que sería el caso de la mononucleosis, pero después queda latente y puede reactivarse frente a episodios de inmunosupresión como un trasplante o biológicos, etc. Y es un virus que queda latente y que puede promover, si se dan ciertas condiciones, a síndromes linfoproliferativos, linfomas, leucemias sobre todo. Bien, volvemos a la primoinfección por el virus Epstein-Barr, ¿sí? Habitualmente, la infección por mononucleosis, no sé si ustedes se acuerdan o habrán escuchado a alguien en la familia que decían que los pusieron en cuarentena porque tenían mononucleosis. Mi marido hizo 40 días en su casa de reposo cuando era chiquitito porque tenía mononucleosis, no debía ir a la escuela, estaba cuarentenado. ¿Por qué? Porque la mononucleosis es contagiosa a través de secreciones respiratorias, los droplets, las gotitas que le llamamos y que aprendimos tan bien con el COVID. A su vez, las gotitas quedan en los fomites. Los fomites son los elementos personales alrededor de la persona a menos de 2 metros de distancia. Y uno las toca y se las puede llevar a la boca, ¿sí? A la vía respiratoria. Entonces, por eso es importante que al paciente, hasta que esté bien, se lo aísle para evitar otras infecciones, otros contagios. El Epstein-Barr, bueno, tiene baja frecuencia de transmisión al bebé, que es lo que veníamos, vieron que ni se los nombré en la clase de embarazo y sanguínea. Sanguínea me refiero a transfusiones, por ejemplo. Este virus le gusta replicarse en las células epiteliales orofaringias, sobre todo donde hayan linfocitos B, y a partir de ahí se produce la infección localizada y después se generaliza. El periodo de incubación es de 30 a 50 días, ¿sí? O sea que puede ser hasta un mes de incubación, hasta 50 días, o sea que un caso de mononucleosis en una pequeña comunidad puede llevar a otro caso de mononucleosis hasta un mes después, ¿sí? Por los periodos de incubación.
Bien, los síntomas, como dijimos, el dolor de la garganta, el dolor faríngeo, lo tienen casi la mayoría de los pacientes, ¿sí? Malestar general, esa astenia que refería este chico, cefalea, pueden tener algunos pacientes, sobre todo se ven más con la mononucleosis, anorexia porque tienen falta de apetito y además por esto que no les impide comer adecuadamente, mialgias también refieren, náuseas, dolor abdominal, por la hepatosplenomegalia, la hepática en pleno, ¿sí? Todos vómitos, artralgias, y cuando los examinamos, ganglios, como tenía este chico, la mayoría tienen, faringitis, la mayoría tienen, faringitis exudativa, yo les dije, no siempre tiene que tener exudados, puede ser una faringitis sin exudados, esplenomegalia, hepatomegalia, edemas de párpados algo más raro, ictericia por el compromiso hepático, y el enantema en el paladar, que era eso que yo les mostré rojo, que tenía uno de la faringitis de las fotos que le mostré. Y el rash cutáneo se ve muy raramente y se ve más con el Epstein-Barr. Entonces, esto es lo que puede tener. Es, como les dije, una faringitis plus, con más cositas. ¿Sí? Habitualmente, a ver, esta era una comparación, acá se borró algo, chicos, pero esta era una comparación con citomegalovirus, ¿sí? Como les decía, se ven en gente más joven, en la mononucleosis, y en gente un poco más de edad del CNV. Los ganglios son muy frecuentes en la mononucleosis, la faringitis, la fiebre, la esplenomegalia ya lo tienen la mitad, ¿no? Mientras que los síntomas en el CNV son todos un poquito menos, más solapados. O sea, no todos tienen ganglios, no todos tienen faringitis, sí todos tienen fiebre. Fiebre con alguito más. ¿Estamos? Habitualmente en la mononucleosis infecciosa se resuelve espontáneamente en cuestión de 2 o 3 semanas, la faringitis en una semanita, 10 días ya están mejor, y la fiebre también, más o menos unas 2 semanas de duración. Casos más raros, hemos tenido síndromes febriles de un mes de evolución por citomegalovirus. Lo que sí, en los dos casos, la astenia o el síndrome de fatiga, que llamamos fatiga crónica, les puede quedar por varias semanas y hasta meses, y ahí se transforma en un síndrome de fatiga crónica. El Una diagnóstico. consulta, Sí. perdón. ¿Se puede complicar con algo? Porque yo me acuerdo que tuve, pero estuve como un mes y medio en que tuve que quedar en mi casa. Porque a mí se me inflamó mucho el vaso, es más, me internaron 2 días, me acuerdo, para investigar a ver si había una sobreinfección o algo más. Y algo que quería preguntar es que yo, por ejemplo, hoy me hago serología de Epstein-Barr y a mí me sale como que lo tengo, pero, o sea, me sale serología positiva, pero no tengo nada. Pero me A ver, dijeron algo pará. así como, Todo como que si depende algún día... qué serología es la que te haces. Todas las infecciones virales, vos le haces el diagnóstico de enfermedad aguda lo haces con las IgM, la detección de IgM, y las IgG son las que te van a quedar como sello de que tuviste una infección, no que la tenés activa. Entonces, si vos te haces Epstein-Barr y te haces EBNAS o te haces el BCA de IgG, te va a dar para toda la vida positivo. Si vos te haces la IgM, probablemente te dure unos meses, pero ya después no te quede. ¿Sí? Sí, lo que a mí me dijeron fue como que si algún día de mi vida tengo inmunodepresión, que puede ser que me haya quedado, como lo mío fue como muy fuerte, que puede ser que me hayan quedado algunos linfocitos con el Bien. virus A latente, todos, pero no sé. todos los que se infectan con virus de Epstein-Barr, el virus queda latente. ¿Sí? El organismo no lo logra eliminar. ¿Sí? Todos, enfermedad leve, moderada o severa, aguda, que hayas hecho por Epstein-Barr, vas a quedar con el virus de Epstein-Barr incorporado el ADN dentro de los linfocitos B. ¿Sí? Si tuvieses la mala suerte de tener una leucemia, de tener a ver, tenés dos posibilidades, ¿sí? Tenés alguna situación de inmunosupresión, una infección por HIV, un trasplante, un biológico por una artritis, ese virus Epstein-Barr puede reactivarse en forma de una nueva síndrome febril o puede evolucionar a un síndrome linfoproliferativo en el inmunocomprometido. Con más facilidad
que lo que evolucionaría ese virus que está latente a una leucemia en tu caso. En el caso de alguien que está inmunocompetente. El virus queda ahí alojado y ese virus puede ser el promotor de una leucemia en alguien que venía sano, ¿sí? Pero se tienen que dar ciertas condiciones de mutaciones para que eso pase. En el inmunocomprometido, no cualquiera, no un esplenectomizado, no en alguien con corticoides, sino inmunosupresiones severas como las que se producen en un trasplante de médula o de órgano sólido o con ciertos biológicos, y más raro, ¿eh? En esos casos el virus ahí puede evolucionar, como te dije, de dos maneras, con una reactivación o con un síndrome linfoproliferativo, que son muchos los síndromes linfoproliferativos. Pero el virus lo va a tener el que hizo una tosecita, un dolor de garganta y 37.3, que fue por Epstein-Barr, lo va a tener y lo va a guardar para toda la vida como vos que te internaron. ¿Sí? Ok, Ahora vamos a hablar de perfecto. las complicaciones, dame un ratito. El diagnóstico. El diagnóstico de enfermedad aguda lo vamos a hacer midiendo, como les dije, de dos maneras, ¿sí? Como siempre les dije, los diagnósticos uno los puede hacer con métodos directos o indirectos, ¿sí? Un método directo que no vamos a usar para una mononucleosis sería la detección del ADN de una PCR de Epstein-Barr. Es un método muy caro y que tiene una sensibilidad bastante variable para hacer los cauces, por eso no se hace. Como en el COVID. ¿Vieron que en el COVID el diagnóstico cómo lo hacemos? Con el hisopado y una PCR. Diagnóstico directo. Para la mononucleosis, una enfermedad tan vieja, no vamos a usar un método de este, porque además el pronóstico y las implicancias no son tan graves como en el caso de COVID. Uno lo que hace es serología, y porque además las serologías se elevan rápidamente al inicio de la enfermedad. Y los anticuerpos que a mí me diagnostican infección reciente es la detección de IgMs, ya sea por anticuerpos heterófilos o por anticuerpos específicos. Los anticuerpos específicos, que son bien target, que van a detectar anticuerpos contra el antígeno de la cápside del virus Epstein-Barr, que se llama BCA, IgM, aparecen muy rápidamente. ¿Sí? ¿Estamos? Esos anticuerpos específicos que es el BCA-IgM. Y con eso yo hago diagnóstico de infección por virus Epstein-Barr. ¿Sí? Otro anticuerpo que también detecta anticuerpos específicos es el EBNA, pero el EBNA demora más tiempo, demora más semanas en positivizarse. Entonces, para el que viene con la faringitis, el EBNA no se pide una IgM de virus Epstein-Barr. La más precoz, la IgM más precoz es la BCA-IgM. La IgM más tardía es el monotest. Entonces, pedirle un monotest a alguien que viene con la faringitis con 4 o 5 días de evolución no sirve, les va a dar negativo. Hay que pedir la IgM porque esa sí les va a dar positiva. Si el cuadro ya lleva 10 días o un poco más de evolución, un monotest está perfecto, es un test rápido, se hace con un método de látex, es baratísimo, disponible en cualquier lado y les va a dar positivo. Y si ya la enfermedad lleva más de 2 semanas de evolución, el EBNA empieza a positivizarse. Tanto el monotest, que se negativiza después de unas semanas, como las IgM del BCA, o sea que las IgM específicas, tienen una curva de ascenso y luego descienden y en pocos meses desaparecen. 3 a 6 meses ya no tenemos más IgMs y todo lo que va a ir quedando van a ser las combinaciones de anticuerpos específicos, que es el EBNA, que es una mezcla de IgMs e IgGs, y la IgG específica, que ya a partir de las 2 semanas la IgG también aumenta. Si ustedes tienen ese paciente y tienen una IgG positiva, un EBNA positivo y un monotest negativo y un BCA-IgM negativo, no es virus Epstein-Barr ese. Es lo que lo tuvieron en el pasado, pero no es ese episodio. Ese episodio es otra cosa, porque no tiene IgM, no tiene monotest y ya tiene anticuerpos que aparecen tardíos, ¿sí? Si lo ven justo con 5 días de evolución. ¿Está entendido? Por eso a vos te van a quedar las IgG de por vida, para el resto de tu vida.
Los EBNAS pueden ir cayendo, pero la BCA-IgG la vas a tener por el resto de tu vida como una marca de que tuviste la enfermedad. Y es una enfermedad que no se cura, sino que queda guardada y latente. ¿Estamos? Como el citomegalovirus, como el herpes simplex, ¿sí? Como la varicela, chicos. Los virus herpes tienen esa capacidad de quedar latentes en nuestro organismo y de reactivarse frente a inmunosupresiones muy severas. ¿Estamos? Bien, Sí, acá perfecto. tienen la curvita, ¿sí? La BCA como en 3 meses el IgM BCA desaparece, como el early antigen. A ver, el early antigen hoy en día no se hace, pero el early antigen es un método directo para detectar, se hace por cultivo viral, para detectar es una forma de detección, perdón, de un antígeno temprano que aparece en el virus y se hace por detección de enzima inmunensayo esto. Esto no se hace ya casi en ningún lado del país, en algún momento se hacía, y es bastante precoz también. Pero fíjense que la curva del early antigen es prácticamente la misma, o sea, es tan rápida la detección como la IgM. ¿Para qué vamos a gastar en un método de ese tipo si la IgM se positiviza rápido? Y la IgM en los primeros 5 o 7 días ya está positiva, chicos. Entonces es también, ¿para qué gastar métodos moleculares para un virus que se puede detectar con una serología? Luego, más tardía, aparece, como ven, la IgG y se te mantiene de por vida, y los EBNAS aparecen también más tardía. Bien. Perdón, Complicaciones, sí. entonces a partir de qué día puedo pedir la IgM-BCA, digamos. La IgM, si ya tiene 3 o 4 días de evolución, la podés pedir. Perfecto. Si te da negativo y tiene una IgG también negativa y vos seguís sospechando, repetila la semana. Porque puede ser que lo agarraste muy precoz y todavía no tiene anticuerpos detectables, ¿sí? Por el método que le hiciste. Y perdón, otra pregunta. Los anticuerpos, eh, me acuerdo de microbiología, que eran contra glóbulos rojos de ternera, conejo, algo así. No, Carnero, carnero, bueno. ¿No se hace más de eso? no, no se hace más. Ah, perfecto. No, no, ahora todo se hace por ELISA, por enzima inmunoensayo. Son técnicas que son más rápidas para los laboratorios, ya no son tan caras, ya esas cosas no se hacen. Bien, complicaciones, ¿sí? Una de las más temidas, pero no tan frecuente, es la ruptura esplénica. La ruptura esplénica es porque el vaso se agranda mucho, ¿sí? Y puede romperse. La ruptura espontánea es rarísima, pero lo que le decimos a los pacientes con vaso grande, ahí sí les hacemos la cuarentena, es que tienen que hacer reposo hasta que el vaso esté pequeño. ¿Por qué? Porque ante una caída, ante un golpe, se subieron a la bicicleta, pueden, en un vaso que está inflamado, friable, y que no tiene una cápsula como la del hígado, se puede romper con facilidad. Entonces se los manda cuando tienen el hígado grande a la casa, a cama. Obstrucción de la vía aérea, también una complicación muy rara, que es por la gran inflamación que tienen las amígdalas. Eso se corrige con un poquito de corticoides, puntual y nada más. La sobreinfección también no es muy frecuente, muchas veces nos encontramos con estreptococos beta hemolíticos en las fauces, en pacientes que probablemente estaban colonizados y que por casualidad, al hisoparlos en el contexto de la infección, de los diagnósticos diferenciales, haces el hisopado, te encontrás con el estrepto. Pero a veces las amígdalas están de un tamaño tan grande que pueden sobreinfectarse, como complicaciones supuradas de esa faringitis. O sea, se sobreinfectan y pueden dar complicaciones supuradas. Esto se ve, pero también no es muy común. El rash cutáneo se puede ver sobre todo, y es muy típico cuando venía con esto, le dieron amoxicilina y el paciente aparece con rash. El rash en la mononucleosis infecciosa está más asociado al uso de la penicilina, es porque se comparte ciertos epitopes que hacen que en el contexto de la enfermedad
aparezca como una liberación de histamina, nada más, es por eso. Se lo ve cuando, muchas veces en la mononucleosis infecciosa. Luego, la fiebre, no hay que asustarse, los pacientes con mononucleosis por Epstein-Barr o por CMV pueden tener cuadros de fiebre prolongadísimos y no hay que asustarse. Hay que decirle a la familia, sobre todo que están muy ansiosos detrás de su hijo, con este cuadro que la fiebre va a durar muchos días y que nada más hay que controlarle el tema del vaso, del hígado y que la fiebre con el tiempo se va a ir. Y después las complicaciones más raras, dentro de las raras, está la crioglobulinemia. No es que el 70 al 80% puedan tenerla, sino que dentro del grupo de los que hicieron complicaciones raras, algunos tuvieron plaquetopenia, la presencia de crioglobulinas en la sangre, neutropenia severa, una rareza, anemias hemolíticas también, ¿sí? Eso como cosas raras. Y las complicaciones mucho más raras son encefalitis, meningitis, que se las vamos a ver en pacientes inmunocomprometidos. Que tengan la infección por primera vez, un trasplantadito, un niñito trasplantado renal, que hace una infección por Epstein-Barr, va a la escuela, se infecta, ese chiquito puede tener riesgo de una meningitis o de una encefalitis. O un paciente que tenía HIV y de repente tiene o una reactivación o una infección primaria, y debuta con una encefalitis por virus de Epstein-Barr. El Guillain-Barré es una complicación que está descrita por Epstein-Barr, las mielitis transversas, las parálisis, o sea, cosas neurológicas, y las linfoproliferativas que no son inmediatas, sino que son a largo plazo, como el linfoma de Burkitt, el linfoma de células B, la enfermedad de Hodgkin y el carcinoma nasofaringeo. Muy raras, tardías, y se tienen que dar algunas situaciones particulares en el huésped para que esto suceda. Pero cuando a uno le diagnostican un Burkitt, lo que hacen los hematólogos es ver si tiene virus Epstein-Barr integrado, ¿sí? Para que sepan que algunas de estas enfermedades están ligadas al virus Epstein-Barr. No siempre, ¿eh? No siempre un Burkitt, no siempre un linfoma de células B o un Hodgkin son asociados al Epstein-Barr. Tratamiento, no hay tratamiento específico para el Epstein-Barr, es sintomático. El tratamiento, reposo principalmente y corticoides solamente si el paciente presenta la obstrucción de la vía aérea. Nada más, chicos, y hay que tratar de evitar el corticoide porque prolonga la infección. Y esto es el Epstein-Barr. ¿Qué pasa con el compañero, el primo, digamos, porque son de la misma familia, con el citomegalovirus? Es menos frecuente, como vimos en las series, es la segunda causa, por eso siempre que pedimos Epstein-Barr y CMV, no nos vamos a olvidar, y un HIV y una sífilis. Es menos frecuente, como les veíamos en una serie, las faringitis y las adenomegalias, y la edad de presentación, como vimos, es un poquito más grande. Siempre decimos jóvenes, pero más grandes, con un poquito de más años. En los diagnósticos también se hace, en este caso, mucho más fácil, porque ahí tenemos disponible solo IgM e IgG. La IgM se positiviza tempranamente, muy tempranamente, pero muy tempranamente puede ser hasta una semana que demore en positivizar. Y las IgG ya a partir de los 10, 15 días se positivizan. También hay otras formas de hacer diagnóstico, pero que hoy en día no se están usando. Antigenemia de CMV es la detección directa de un antígeno del CMV en la sangre. Antígeno PP65 puede ser, y había otro también antígeno que se podía detectar. Eso ya no lo está haciendo casi nadie en Argentina. Cultivo viral, antes se hacían, ahora no se hacen, y además demora mucho el cultivo viral. Por eso lo que se hacía era lo que se llamaba shell vial. El shell vial es un cultivo rápido que hasta hace 5 o 10 años se hacía, ya nadie lo está haciendo. Y más para una enfermedad como esta, ¿no? Y después PCR también sería útil, uno podría hacer una carga viral en sangre, es un método muy caro para una enfermedad que en huéspedes inmunocompetentes se detecta con una serología muy barata, ¿sí? Pero en los huéspedes inmunocomprometidos, que la
capacidad de hacer anticuerpos es muy mala, los trasplantados, por ejemplo, de médula o los trasplantados de órganos sólidos, el diagnóstico lo hacemos, paciente con fiebre, trasplantado, le pedimos en sangre una carga viral de citomegalovirus, y así hacemos el diagnóstico de las reactivaciones o de las primoinfecciones. O sea que guardamos la PCR para todos estos virus para inmunocomprometidos, donde no pueden hacer anticuerpos. ¿Se entiende? El inmunocompetente hace anticuerpo, le hacemos un test serológico y con eso confirmamos y ya está. Bien. Listo con CMV. CMV no se trata, no tiene tratamiento específico en el huésped inmunocompetente, en este chico de 25 años, ¿sí? En el huésped inmunocomprometido hay un antiviral que se llama ganciclovir y valganciclovir que se dan, ¿sí? En el huésped inmunocompetente no se darían para una mononucleosiforme. Se hace lo mismo que en el Epstein-Barr, reposo, tratamiento sintomático y eventualmente corticoides si tiene mucha obstrucción. Toxo. Toxo, como vimos, rarísima, ¿sí? Es muy poco sintomática la toxo aguda en un inmunocompetente y tiene poquitas manifestaciones, más que nada la linfadenopatía, ¿sí? Yo vi una señora, me acuerdo tenía 65 años de edad, con solo ganglios y había tenido un poquito de fiebre. Y fue una toxo aguda, la señora tuvo. Y estuvo con linfadenopatías difusas, ganglios, axilas, inguinales, durante mes y medio. Chiquititas, indoloras, ¿sí? Algunos pueden tener exantema, linfocitos atípicos, parecido como se ve en el Epstein-Barr, y el diagnóstico lo hacemos con serología, con una IgM e IgG. Si el paciente viene con una IgM positiva y una IgG negativa, yo sé que es una infección aguda, porque la G habla de infecciones viejas y la M de infecciones recientes, ¿sí? ¿Estamos? Es muy raro que a una infección aguda en una persona inmunocompetente le tengamos que pedir el test de avidez, a menos que sea en el embarazo y que ahí tengamos algunas dudas. ¿Estamos? Para el que viene con este cuadro, habitualmente tiene una IgM positiva y una IgG levemente positiva que aumenta, empieza a aumentar. No requiere tratamiento la toxo en inmunocompetente. Esta señora de 65 no le hicimos ningún tratamiento, ni pirimetamina ni sulfa. En el embarazo es otra la situación. En el embarazo yo lo que quiero evitar es la transmisión del virus, o sea, quiero evitar la infección, las complicaciones de la infección neonatal, ¿sí? O la infección neonatal, para decirlo bien. ¿Estamos? Pero la toxo en inmunocompetentes, cuando es una mononucleosis o este cuadro, no se trata. Solo se trataría una reactivación de toxoplasmosis en el ojo, ¿sí? O una primo que es muy rara en el ojo, que es sistema nervioso. Bien, por último, HIV, cuando el HIV, la primoinfección por HIV puede manifestarse como un síndrome mononucleosiforme, ¿sí? Entonces, habitualmente tienen muchos ganglios, tienen algo de enantema, ¿sí? en la boca, y pueden tener exantema maculopapular en el tronco, artralgias, úlceras en la mucosa oral, más que faringitis, son úlceras. Entonces, cuando uno le abre la boca al paciente, hay que mirar bien, porque a veces lo que tiene es una úlcera con algún tejido encima, con algún exudado encima de la úlcera, ¿sí? Úlcera es más frecuente que una faringitis pultácea. Diarrea, náuseas, vómitos, esas cosas pueden aparecer también. El periodo de incubación hay que pensar que pudo haberse contagiado hace 2 a 4 semanas para atrás. Tienen leucopenia, tienen trombocitopenia, igual que una mononucleosis. Tienen elevación de enzimas hepáticas, igual que una mononucleosis. O sea, se comen el HIV con una facilidad terrible, por pedir nada más que Epstein-Barr, ¿sí? Y el diagnóstico lo podemos hacer. Si el contagio fue hace poquito, la exposición, el paciente la relata, hace muy poquito, hace menos de 2 semanas, probablemente tengamos que pedirle en sangre PCR o carga viral. Si esta exposición la relata como que fue hace más de 2 semanitas, entonces en ese caso
nos podemos valer de una ELISA de cuarta generación que tiene el antígeno P24, ¿sí? En algún momento se hacía el antígeno solito, ahora ya en general viene metido con el ELISA de cuarta, que es anticuerpo y antígeno. Y recuerden que si tienen en su centro una ELISA común de tercera generación, les va a dar negativo en ese momento, entonces hay que repetir a la tercera semana, ¿sí? Y si tienen el ELISA de cuarta, si esto lleva, creemos que el cuadro lleva 2 semanas, entonces nos va a dar positivo. Ante la duda y ante test negativos, repiten la serología. Nosotros en general, cuando fue un cuadro mononucleosiforme y no tuvimos diagnóstico de entrada, al paciente le decimos, no tuvimos diagnóstico, lo hacemos venir a los 2 meses y le repetimos la serología de HIV. ¿Sí? Y bueno, si es positivo, se considerará tratamiento antirretroviral. Estas son las maculopúpulas que tenía un paciente con HIV, no muy distintas de la que le dio la amoxicilina que le dieron a la mononucleosis. Sífilis. En el secundarismo... Perdón, ¿te puedo hacer una consultita? Con HIV, ¿no tenés que confirmar el ELISA con una carga viral? ¿No hace Obviamente, falta? arrancás con, arrancás con un ELISA, si el ELISA te dio positivo, luego harás la carga viral, el CD4 y todo lo que sigue, ¿sí? Claro, claro. Estamos hablando de cómo arranco el diagnóstico frente a una mononucleosis, ¿sí? Entonces, sepan que el ELISA que pedís de entrada puede darte negativo, si esto es muy precoz, si el contagio fue hace muy poquito, y tal vez, si vos tenés mucha sospecha, el chico te dice, la chica te dice, mira, tuve una relación de riesgo hace una semana, y me apareció esto, ante la duda ahí, te dio negativo el ELISA, le haces una carga viral, ¿sí? Y si ahí da positiva, bueno, después se seguirá con todo el algoritmo de HIV. Claro, Pero buenísimo. recuerden Gracias. eso, que las serologías inicialmente pueden darte negativas. Todo depende del tiempo de evolución de la enfermedad. Si es muy precoz, les va a dar negativo. Bien, sífilis también. La sífilis secundaria es la que les puede simular una mononucleosis infecciosa e incluso una primaria con un chancro en la garganta puede simular también una mononucleosis. ¿Sí? Hay ganglios habitualmente, adenopatías cervicales y en otras partes, exantema muy parecido a este, ¿sí? Maculopapular en el tronco que dicen, uy, es alergia a la acitromicina que le dieron. ¿Sí? Exantema, fiebre, hepatoesplenomegalia, alteración del hepatograma, odinofagia, mialgias y fatiga. ¿A qué se parece? Se parece al Epstein-Barr, se parece al CMV, se parece al HIV, se parece a la tox. ¿Vieron? Es parecida a todo. Por eso, como no podemos discriminarlas, hay que pedir todo a la vez. Y el diagnóstico lo hacemos con una BDRL habitualmente, cuando ya tienen este cuadro de fiebre, con adenopatías y todo, que ya es un secundarismo, la BDRL en más del 95% de los casos ya es positiva, ¿sí? Si solamente viene con una ulceración en la garganta y sospechan que pueda ser sífilis, el diagnóstico hay que hacerlo con un test directo, porque la BDRL y la FTA son indirectos, son anticuerpos. Entonces lo que hacemos es lo ideal es hacer PCR, que pocos lugares lo hacen. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen un fondo oscuro en la boca, se pueden confundir algunos treponemas que tenemos en la cavidad oral con el treponema pallidum. Entonces por ahí ese diagnóstico puede ser falso. Entonces lo vamos a corroborar después con una BDRL. Si es negativa inicial, la vamos a repetir. Y el tratamiento es con penicilina, con una única dosis se cura. No hace falta dar más que una. Y creo que acá tenemos el exantema, maculopapular en tronco, que no contagia, pero estas lesiones en palmas y plantas, ¿sí? Estas contagian, ¿sí? Dejan de contagiar 24 horas después de la penicilina. Y por último, diagnósticos diferenciales. Ahora recién estábamos con Agustina, ella tiene un compañero que empezó con una faringitis, fiebre, la lleva 10, 12 días de fiebre, ¿sí? Y acá se nos plantearon, fiebre, empieza con una faringitis,
mucho decaimiento, mucha astenia, como este chico, y después agrega exudados, ¿sí? Entonces, ¿qué le hicimos? Agustina le pidió, todo esto que ustedes vieron acá, se lo pidió, y todo le dio negativo. El strep-test le dio negativo. Le pidió también un hisopado, para COVID obviamente, porque arrancó con una faringitis que dio negativo, y le pidió un virológico de virus respiratorios porque está incluido ahí el adenovirus. El adenovirus puede dar lo que se llama la fiebre faringoconjuntival, con faringitis, conjuntivitis, a veces es faringitis sola, con exudados, y puede confundir, es una de las faringitis virales que puede confundirse con el streptopiógenes, ¿sí? O sea, streptopiógenes de exudados, adeno de exudados y Epstein-Barr de exudados, ¿sí? Los virus que dan exudados. Difteria, no tenemos en la Argentina, por suerte, pero hubo un brote en Bolivia y algunos casos en Jujuy hace ya muchos años atrás. Pero difteria no tenemos gracias a la vacunación con difteria tétano que hacemos a los chicos, ¿sí? Pero es una fiebre, es una faringitis con mucha fiebre, con mucha adenofagia, con pseudomembranas, ¿sí? Son unas membranas que uno las ve y que se despegan y sangran. Y es un cuadro muy grave. Influenza, la gripe, puede dar mialgias, tos, odinofagia, cefalea. Este chico tiene un virológico negativo. Coronavirus, ya se los conté. Rubiola, que no hay en la Argentina, puede dar dolor de garganta, enantema, puede dar fiebre y puede dar exantema, ¿sí? Y hepatitis A como una causa rara, que la hepatitis A ha bajado muchísimo en la Argentina gracias a la vacunación, y puede el pródromo de la hepatitis A ser parecido a una faringitis y todo esto. Así que son las cosas que uno tiene que tener en la cabeza. A este chico se le hizo todo esto que ven, difteria obviamente que no, y nos quedó ahí una faringitis bacteriana, que es la faringitis por asociación fusospirilar, que son unas bacterias que se asocian. Era una faringitis con membranas, ¿sí? Que da mucha fiebre, mucho postramiento y exudados. Así que eso es lo que hay que tener en la cabeza cada vez que tenemos a alguien con muchos días de fiebre, faringitis, exudados. Pero si tiene el plus de los linfocitos, de hepatoesplenomegalia y muchos ganglios por todos lados, vámonos a pensar en mononucleosiforme. ¿Estamos? Y creo que acá terminamos esta clase, que parecía cortita, pero la hice muy larga. Pero bueno, ¿alguna duda, chicos? Profesora, una curiosidad, nada importante, una curiosidad, que me quedé pensando de tu paciente que me dijiste, que nos dijiste que tuvo una reinfección, una reactivación del citomegalovirus en el vara, Sí. ¿Ella era inmunocomprometida o algo? No, inmunocompetente, y está descrito, chicos. Muy raro. Yo, la verdad, lo tenía así como algo teórico, y cuando lo vi dije, no, no puede ser. Bueno, así que buscamos y sí existía, y estaba queriendo tener un tercer embarazo, y su temor, ay, mira, Streptococcus, dice, Streptococcus, y su temor era que volviese a tener una reactivación del citomegalovirus. Imposible darle, no hay profilaxis, y la verdad imposible saber si puede tener una segunda reactivación en el embarazo. Cosas raras, ¿no? Entendí. ¿Algo más, chicos?